Existen aparatos que necesitan voltajes grandes, como por ejemplo fotocopiadoras, máquinas de rayos X, impresoras láser o hasta aceleradores de partículas. Una solución a estas necesidades es utilizar transformadores de corriente alterna a corriente directa. Sin embargo, su tamaño, peso y costo serían considerables debido a la necesidad de un núcleo de hierro y aislantes. Una alternativa es el multiplicador de voltaje Cockcroft-Walton, que está compuesto de capacitores y diodos que generan un voltaje alto de corriente directa a partir de un voltaje bajo de corriente alterna. A diferencia de los transformadores, este dispositivo evita el uso de núcleos de hierro y su consecuente necesidad de aislantes especiales, lo cual hace los multiplicadores ligeros y baratos. El multiplicador de Cockcroft-Walton es un multiplicador de voltaje tipo escalera, compuesto de capacitores, diodos y una fuente de corriente alterna. Para entender su funcionamiento es necesario conocer algunas características de sus componentes. El multiplicador puede funcionar con cualquier tipo de fuente de voltaje que genere una señal oscilante. Sin embargo, la más recomendada es la fuente de onda cuadrada, la cual es una fuente de voltaje de corriente directa que invierte su polaridad en el tiempo. Una característica de estas fuentes es que cuando se tienen dos fuentes de voltaje de corriente directa conectadas en serie y con sus polaridades en la misma dirección, los voltajes se suman, pero si las polaridades de las fuentes están encontradas, los voltajes se restan. En caso de tener más fuentes encadenadas, simplemente se tienen que sumar las subidas y caídas de voltaje a lo largo de la cadena para obtener el voltaje total. Un capacitor es un elemento el cual puede almacenar carga, y debido a esto también puede servir como fuente de voltaje durante el tiempo de su descarga. Cuando un capacitor es conectado a una fuente de voltaje, este adquiere la polaridad de la fuente y se carga con esa polaridad. Si posteriormente la fuente se remueve y se sustituye por una carga resistiva, el capacitor actuará como fuente de voltaje y se comenzará a descargar hasta llegar a un voltaje de 0 volts. Debido a esto, cuando se encuentra en serie con otro capacitor o con una fuente de voltaje DC, sería equivalente a tener dos fuentes de voltaje en serie, por lo que se sumarían o restarían sus voltajes dependiendo de la polaridad. Los diodos tienen la característica de que permiten el flujo de corriente en una sola dirección, indicada por la dirección de la flecha. En la práctica, los diodos presentan una caída de voltaje cuando los atraviesa una corriente, la cual es típicamente de 0.7 volts en diodos de silicio y 0.3 volts en diodos de germanio. El corazón de un multiplicador es un doblador de voltaje de media onda, el cual consiste en una señal de corriente alterna a la entrada, dos capacitores, dos diodos y una resistencia de carga a la salida. Comprender su funcionamiento es la base para entender cómo funciona un multiplicador. Comenzamos con la fase negativa de la fuente de voltaje alterna. En esta situación, la terminal inferior de la fuente, conectada a la referencia de 0 volts, será positiva y la superior negativa, por lo que la corriente convencional fluirá del polo positivo al negativo a través del diodo 1, cargando el capacitor 1. Sin embargo, esta corriente no podrá circular por la trayectoria del diodo 2, ya que éste presenta una polarización inversa. Así, durante esta fase, C1 adquiere una polarización inversa a la fuente. Por otro lado, si el diodo es de germanio, cuando la corriente fluye por él, presentará una caída de voltaje de 0.3 volts, por lo que, si la fuente tiene un voltaje pico de menos 12 volts, entonces el voltaje caído en el capacitor será de 11.7, ya que, de la ley de voltajes de Kirchhoff, la suma de subidas y caídas de voltaje alrededor de un lazo de corriente debe ser 0. Durante la fase positiva, la polaridad de la fuente se invierte, siendo positiva en su parte superior y negativa en la inferior, por lo que la dirección del flujo de corriente también se invierte. Lo primero a notar es que ahora la fuente y el capacitor 1 tienen la misma dirección de polarización, por lo que sus voltajes se suman cuando se sigue la trayectoria de la corriente. Esto implica que en el punto de entrada del diodo 2 el voltaje es de 23.7 volts. En esta fase, la corriente podrá fluir a través de D2 con una caída de 0.3 volts, pero no de D1, ya que presenta una polarización inversa. Esta corriente cargará C2 de forma similar a como ocurrió con C1 en la fase anterior, pero con la diferencia de que a la entrada de C2 se alcanzará un voltaje de 23.4 volts.
En esta fase C1 se descarga, por lo que si la duración de la fase es muy larga, se descargará haciendo que C2 disminuya su voltaje, por lo que se recomienda un periodo corto de oscilación de la fuente, para poder asumir que C1 no se descarga considerablemente y que en una fase posterior recupere su carga. En este momento, el análisis alcanza la resistencia de carga, la cual tiene un valor grande de forma que contenga el flujo de corriente a través de ella e impida una descarga rápida de C2, permitiendo mantener por un tiempo los 23.4 volts. Esto también se puede asegurar utilizando un valor de C2 grande, de forma que la constante de tiempo de descarga RC de esta sección del arreglo sea grande. Hay que notar que C2 solamente se puede descargar a través de la resistencia y no a través de la fuente o algún elemento anterior, ya que D2 lo previene. Otra observación práctica sobre C2 es que tiene que ser seleccionado para un voltaje de operación mayor a 23.4 volts, ya que de lo contrario podría dañarse. En fases posteriores, el comportamiento se vuelve a repetir, volviendo a cargar los capacitores, lo cual produce que en la resistencia de carga se mantenga un voltaje aproximadamente constante. Así, este circuito permite convertir un voltaje alterno de 12 volts pico a uno de voltaje directo de 23.4 volts, siguiendo esta relación, donde N es el número de diodos en el sistema y donde se asume que ambos diodos son iguales. Una observación sobre la señal de salida del circuito es que no es perfectamente constante. Presenta fluctuaciones consecuencia de la carga y descarga de C2. La amplitud de estas fluctuaciones depende de los valores R y C, y para reducirlas ambos valores deben ser grandes. Finalmente, dado que el sistema debe cumplir con la conservación de energía, existirá una reducción en la corriente. Así, si la fuente de corriente alterna proporciona 1 ampere, se encontrará que a la salida del doblador a máxima eficiencia, la corriente será de no más de medio ampere, de forma que la potencia a la entrada y a la salida del sistema sea la misma, de 12 watts. El circuito doblador de voltaje se puede extender repitiendo y encadenando el arreglo múltiples veces hasta que se alcance el voltaje deseado. En esta situación, lo que se tiene es un multiplicador Cockcroft-Walton en el cual el doblador constituye una etapa. Del análisis del doblador, el voltaje de salida de la primera etapa es 23.4 volts, del cual continuamos el análisis cuando la fase vuelve a ser negativa y pasamos al capacitor 3. En la tercera fase de la fuente, su parte inferior volverá a ser positiva y la superior negativa, y la corriente circulará a través de los diodos D3 y D1, pero no de D2, ya que se encuentra con polarización inversa. En este ciclo C1 recuperará su carga y además C3 se cargará. Para encontrar el voltaje de C3 se usa la ley de voltajes de Kirchhoff alrededor del bucle que pasa por D3. Comenzando en el punto de referencia, cuando pasamos por C2 se presenta una subida de potencial de 23.4 volts y luego una caída de menos 0.3 en D3, seguida de la caída o subida de voltaje en C3, la cual no conocemos, y una caída de menos 11.7 volts en C1, después de la cual se llega al polo negativo de la fuente, el cual se encuentra a menos 12 volts, por lo que al cruzar la fuente, para completar el bucle, se tiene una subida de 12 volts. Como la suma de todos estos cambios debe ser 0, entonces se encuentra que C3 presenta una caída de voltaje de menos 23.4 volts. En la siguiente fase positiva, la fuente invierte polaridad, siendo positiva en su parte superior y negativa en la inferior, por lo que ahora la corriente circula en sentido de las manecillas del reloj a través de D4 y D2, pero no de D3 y D1, lo cual permite que se recargue C2 y se cargue C4. En esta situación, para encontrar el voltaje de C4, se usa el bucle de corriente que pasa por D4. Comenzando en el punto de 0 volts, primero pasamos por la fuente de voltaje de su polo negativo al positivo, por lo que experimentamos una subida de 12 volts.
Luego pasamos por C1, donde hay una subida de 11.7 volts, por C3, donde sube 23.4 volts, por D4, donde hay una caída de menos 0.3 volts, seguida de la caída o subida de voltaje en C4 que no conocemos. Luego una caída de menos 23.4 en C2, después de la cual se llega al punto de 0 volts. Como la suma de todos estos cambios debe ser 0, entonces se encuentra que C4 presenta una caída de voltaje de menos 23.4 volts. Lo interesante de esta etapa es que si medimos la diferencia de potencial entre el punto de referencia de 0 volts y el punto de salida entre D4 y C4, se tendrá un valor de 46.8 volts continuos, el cual es mayor que el voltaje pico de entrada. Continuando este análisis de la misma forma, cuando la fuente pasa a la siguiente fase e invierte su polaridad, ahora se cargará el capacitor C5. Aplicando la ley de voltajes al bucle que pasa por D5, se encuentra que C5 sufre una caída de menos 23.4 volts. Finalmente, en la sexta fase, la fuente cambia de polaridad y carga C6 fluyendo por D6, además de que todos los capacitores anteriores se recargan. El estudio de este lazo de corriente nos dice que C6 se carga de forma que sufre una caída de menos 23.4 volts. En este punto se ha alcanzado la salida del circuito, la cual se encuentra entre D6 y C6, donde la diferencia de potencial respecto al punto de referencia será de 70.2 volts directos. Así, este multiplicador de 3 etapas convierte y multiplica el voltaje alterno de 12 volts a uno de 70.2 volts directos. Con cada cambio en el voltaje de entrada, la corriente fluye hasta el siguiente nivel en la pila de condensadores a través de los diodos, alcanzando una situación de estabilidad después de varias fases y cuando se alcanza el último capacitor. Si el análisis se hace de forma ideal, sin pérdidas, se tendría un voltaje de salida de 72 volts, lo cual nos lleva a concluir que la ecuación que modela el comportamiento del multiplicador es esta, donde n es el número de etapas, Bp es el voltaje pico de la fuente alterna y Bd es el voltaje de caída del diodo utilizado. En este análisis, para evitar errores de cálculo, es muy importante notar la polaridad con que se cargan los capacitores en cada fase y la dirección de la corriente para sumar o restar apropiadamente las subidas o caídas de voltaje. En el desarrollo anterior, el punto de medición para el voltaje continuo de salida siempre se localiza en la parte inferior, del lado del punto de referencia de la fuente. Pero si se realiza alguna medición de voltaje en algún punto de la parte superior del circuito, se tiene una señal diferente. Imaginemos que ahora nuestra fuente alterna tiene una amplitud de 5 volts o 2.5 volts pico. Cuenta con 3 etapas, sus capacitores son de 1 microfarad a 50 volts y tiene diodos 1N4003 que soportan 1 ampere y hasta 200 volts, además de que producen una caída de voltaje de 0.5 volts. Al realizar el análisis de voltajes, encontramos la siguiente situación después de que el circuito alcanza la estabilidad. Cuando la fuente se encuentra en la fase negativa, podemos observar que todos los puntos de medición inferiores experimentan una diferencia de voltaje, la cual va incrementándose conforme se van pasando los capacitores 2, 4 y 6. Esto es, en el punto B se tienen 4 volts, en D 8 volts y a la salida 12 volts. Por otro lado, en el caso de los puntos de medición superiores, primero hay que tomar en cuenta la caída de voltaje de la fuente de menos 2.5 volts y luego las subidas generadas por los capacitores 1, 3 y 5, que producen en A menos 0.5 volts, en C 3.5 volts y en E 7.5 volts. Cuando la fuente de voltaje alterno se encuentra en la fase positiva, los puntos de medición inferiores seguirán con los mismos voltajes respecto de la referencia. Sin embargo, en los puntos de medición superior, ahora la fuente tiene su polaridad invertida, por lo que cuando se cruza desde la referencia se tendrá una subida de voltaje de 2.5 volts, la cual se suma a las subidas generadas por los capacitores 1, 3 y 5, generando los voltajes en A de 4.5 volts, C 8.5 volts y en E 12.5 volts.
En consecuencia, en los puntos de medición inferiores se tendrán voltajes de corriente directa o constantes, mientras que en los superiores se tendrán voltajes alternos, debido al cambio de polaridad de la fuente, con la particularidad de que estas señales se irán desplazando hacia arriba conforme se pasan los capacitores superiores. En la práctica, los multiplicadores tienen el inconveniente de que conforme aumenta el número de etapas, los voltajes de las etapas superiores comienzan a caer por debajo de lo esperado debido a las impedancias eléctricas de los condensadores en las etapas inferiores.